interesa mucho porque la mirada de cada persona es distinta y siempre es interesante, ¿no? Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu ensayo, ¿vale? Por tu ensayo de ensayo. Exacto. Y por estar ahí al lado de las escritoras, de las luchadoras, de las rebeldes, porque yo soy rebelde, aunque me se note. ¿O sí? Soy rebelde, pero discreta, no llevo tatuaje, no llevo tatuaje. O sea, no, para ser de la falta. No haga falta. De hecho, en estos momentos creo que no es mucha rebeldía, ¿sabes? Bueno, no es rebeldía, no llevarlos, llevarlos no es rebeldía. Muchas gracias, Ana. Pues nada, empezamos a... Pues empezamos. Yo creo que lo primero... Bueno, si quieres empiezas preguntando... Bueno, sí, lo que quieras. Bueno, yo tengo una cosita para... Luego ya me preguntaré cositas. Exacto. Intentaremos hacerlo largo. De todas formas, la foto ya la tenemos, pues si os conocéis. No, que yo soy respetuosa con el tiempo ajeno. Vale. Soy tan respetuosa que solo leo lo que me interesa. Entonces, si no queréis leer, no lo leáis. Bueno, la cuestión... Bueno, tú me vas a preguntar luego, pero bueno, luego leo esto. Bueno, es la editora, que es Lidia Alperniguel, que es encantadora. La editora es de la Astura, escribió lo de detrás y no lo firmó. Y digo, pero bueno, me encanta, sí, lo leemos, porque... Esto es de la editora. De Lidia Alperniguel. Entonces, sí está muy acertado y muy ajustado. Vale. Dice la editora, este libro rescata la voz luminosa y valiente de dos escritoras sumidas por la sangre y la imaginación, Lucila Matáis y María José Matáis. A través de sus novelas, escritas entre los años 50 y finales del siglo XX, se despliega un universo de personajes que buscan su lugar en un mundo en transformación. Con una prosa clara, honesta y profundamente humana, ambas autoras dialogan con la tradición clásica y la experiencia íntima, ofreciendo relatos que trascienden su tiempo. Este volumen invita a redescubrir una obra injustamente silenciada, capaz de iluminar la vida cotidiana, los anhelos y conflictos de toda una generación. Leerlas hoy es también reconocernos en sus dudas, en sus deseos de libertad y en su inquebrantable fe en la literatura como espacio de conocimiento y transformación. Este libro es en definitiva un acto de memoria y de justicia literaria, un puente entre generaciones que devuelve a estas autoras el lugar que merecen en nuestra historia cultural y emocional. Al abrir estas páginas, los lectores encontrarán no solo historias, sino también una mirada lúcida sobre la condición humana, tejida con sensibilidad, inteligencia y una profunda conciencia ética que sigue interpelándonos hoy con fuerza, belleza y verdad perdurable. Me parece un texto maravilloso, muy ajustado y me dijo la editora, lo pongo en la contraportada y digo, perfecto. Lo que pasa es que no puso el nombre, no sé por qué, pero bueno, me encanta, me ha gustado. Muy bien, pues ¿alguna cosa tú o vamos a empezar? Sí, empezamos como quieras este ensayo. Vale, pues cuando te das cuenta además de la necesidad de sacar a la luz a dos monstruos que dos tenías monstruos de la literatura que son mi madre y mi tía Lucila Matáis, que está en la foto, y aquí están sus hijos, está Paz y está Jorge. ¿Quiénes son? Paz Matáis y Jorge. Pues aquí estamos, apoyando como apoyamos toda la vida, mientras escribían en la máquina de escribir, la ilusión esa. Bueno, pues yo comento un poquito. Yo lo cuento un poco en el ensayo. Yo estoy en Jave, tengo 11, Rocío tiene 6 meses, 5 meses y yo tengo 11 años. Yo estoy en Jave, la terraza de Jave, veraneando en septiembre, y mi hermana pequeña es bebé, tiene 6 meses o 5, y yo tengo 11 añitos. Y yo estaba leyendo esta novela que es Calzón, donde aparece una protagonista femenina que es, vamos, es una batería de lampa italiano, con los bajos italianos, que se va con un señor que es escritor, se van a América, al bar italiano, y entonces estaban con el final, con 11 años, Sí. Yo ya leía mucho, Estaba con el final, y me dice mi hermana Eva, la niña pequeña lloraba, y me dice, va, cógeme a la niña, y le dije, si me acabas el final tú léeme el final y yo te cojo a la niña. Total, que yo a los 11 años, yo leía las novelas de mi madre, porque me encantaban. Bueno, esta es que es más, porque soy una chiquita joven. Sí. Esa novela, o sea, me vendieron la primera, la segunda y la cuarta. Esa no me la vendieron por la censura. Radiados. La Venezuela que vivían, cuando eran espías, y entonces ella había quedado abandonada, había cogido padre, y de bajo el río, y luego se va a América con este chico, pero se casan antes para por la Venezuela, porque se fue con él, no sé, no la había claro.
Muy atrevida para una chiquita. Bueno, total que yo había leído las novelas de mi madre, esa era de más jovencita, luego las otras. Y entonces este otoño decidí volverlas a leer. Y digo, voy a leerlas otra vez, porque como estaba yo parada que no estoy nunca parada, pero dije, estoy parada, ¿qué hago? Digo, voy a volver a leer las novelas de mi madre. Y entonces vuelvo a leer las 4 novelas por orden cronológico, apuntar cosas y apuntar cosas. Y en el grupo que tenemos los hermanos Busquets Matáis, ahí en el grupo poniéndoles cosas feminismo. Mira, vuestra madre era feminista, no sé qué, y lo que decía, el hombre, la mujer, y todo eso. Entonces, total que me volvieron a tocar, me volvieron a llegar y dije, esto hay que escribirlo. Y entonces le pedí a mi prima, le pedí que me diera 4 novelas de su madre de la misma época, años 57 a 59. 4 y 4, para poder trabajar pues desde un punto de vista literario, pues los protagonistas, modelos de mujer, modelos de hombre, los argumentos, la trama, muchos aspectos que eran súper interesantes. Y entonces me puse a leer y a trabajar. Y entonces salió este ensayo en el cual hacía un análisis súper interesante en el sentido de que, desde mi perspectiva, 70 años después, que se ha hablado tanto de feminismo, feminidad, se ha hablado tanto de sororidad, tantos aspectos del feminismo, yo pensaba que había que leer estas novelas a la luz de las teóricas del feminismo, como son, pues he citado muchísimas, pero Kate Millett, política sexual, Amelia Valcárcel, que es impresionante. Y aparte hay citas yo lo acabé de escribir en 2026, más o menos por febrero así, y hay citas del 8M, de la cita que hace Amelia Valcárcel en el 8M, que no recuerdo ahora porque ya tengo tanto volado. Amelia Valcárcel, que dice esta en una cosita, lo pongo. Luego también con mucha discreción, hablo del premio 2026 de Planeta, lo pongo con discreción sin decir autor ni novela, digo el premio, lo pongo. O sea, es una novela, un ensayo que intenta sacar a la luz esas novelas que tienen un gran valor en muchos aspectos, en aspectos de creer en el ser humano, creer en la mujer, creer en el hombre, creer en la vida. Aspectos que son todos del ecofeminismo, que no sé si están impuestas o no en el ecofeminismo, pero que el feminismo es valorar la vida, defender la vida y caminar en pos de la vida, y no de la guerra, la muerte, el dominio unos sobre otros, ¿no? Entonces eran los grandes valores de la humanidad, desde que el ser humano es ser humano, y entonces yo me di cuenta que estas novelas tenían un gran peso. Y además hablo de eso, ¿no? Estas novelas son novelas clásicas, porque hablan del ser humano, y ese ser humano no pasó de moda. Realmente una niña italiana de un barrio bajo se puede ir a América hoy en día a intentar buscarse la vida, Es decir, que no han pasado de moda, en ese sentido son clásicas. Entonces yo pensé que había mucho que decir, sobre todo a la luz de los años que yo llevo leyendo cosas sobre mujeres y sobre personajes femeninos y masculinos, que pueden ser más o menos estereotipados o no, en este caso no lo son. Entonces tenían como una frescura, una brillantez y una alegría de vivir que digo, esto no ha pasado de moda. Y sin embargo, yo las leo porque son mi familia, en mi casa se ha leído. Esto no ha pasado de moda, esto es una literatura muy interesante. Que fueron publicadas en colecciones románticas, lógicamente, porque si no se hubieran publicado. Y también es verdad que de esa manera ellas ganaban un dinerito que les venía muy bien pues para el día a día o para lo que fuera, ¿vale? Entonces yo entendí que esas novelas tenían mucho valor porque si no, no lo hubiera hecho. Yo no hablo de algo que no considero que haya que sacar mucha información, mucha inteligencia, si no, no lo hago. Y pensé que tenía que hacerlo. Que era un deber, hice con gusto, con ilusión, pero yo me sentí tocada e interpelada por estas novelas que están aquí, por los personajes que son todos maravillosos, cálidos, humanos, que eso se trata en literatura, ¿no? Crear mundos que podamos habitar los demás. De esa manera vivimos más vidas. Yo he estado en Italia, he estado en New York, no voy a ir, pero he estado con esta chiquita, con Nina, que es la protagonista. Total que lo he disfrutado leyéndolas todas y escribiendo. Pero fíjate, has hecho un ensayo, tú estabas destacando ahora la humanidad de los personajes y la veracidad y la autenticidad de los personajes que salen aquí. En el libro, aparte de hacer toda una trayectoria, porque está muy bien incardinado lo personal, eso ha sido algo que me ha sorprendido mucho, con lo histórico, y no es fácil, porque claro, tú estás hablando de tu propia madre y de tu propia tía, y haces un equilibrio extraordinario entre la emoción, tus anécdotas que recuerdas, y luego lo que es una profesionalidad de crítica objetiva de cómo eran las cosas. Pero hay una entrevista también que le hace a María José Matáis, tú le haces una entrevista. Y cuando estabas hablando de los personajes y de la naturalidad, me iba a buscar una entrevista de una cosa que me acordaba. Y es que le preguntas tú, te gustaba mucho María Teresa Sesé, pero en cambio no te gustaba Column Tillado. ¿Podrías explicarlo?
Y sí, y entonces dice María José, creo que sus personajes eran demasiado planos y aparecía esbozado cierto erotismo que creo que estaba muy lejos de lo que las chicas jóvenes entonces pudiéramos llegar a sentir o experimentar. Más abajo dice, no me parecían naturales, eran estereotipadas, forzadas, ficticias. Y es cierto que la literatura es ficción, pero debe tener unas zonas más reales que conecten con la sensibilidad del lector. Me parece magnífico, por eso lo he destacado porque me acordaba de la entrevista de los que se están haciendo, ¿no? Hay una sola de política que no me gustó. Era así muy accesible. Muy forzadas, las chicas muy... Sí, luego eso por escribir novela erótica. Es que ella se veía algo de erotismo en novelas de ellas, así. Entonces yo empezó a escribir y dije, no sabía, esto la más famosa de España. Sí, muy traducida, muy traducida. Esa serie me encantaba. Pero fíjate, hasta en eso mostraba la rebeldía. Pero defínenos este ensayo o qué destacarías tú de todo lo que hay, que es muy diverso, porque ya digo, haces toda la estructura de las novelas, pero toda la estructura histórica y literaria de la época. ¿Qué nos recomendarías, con qué te quedarías, cómo lo clasificarías? Bueno, yo veo que aquí tienes un índice con muchos aspectos que he trabajado, entonces cada uno puede ir al aspecto que le apetezca leer. Es una manera de transmitir ella, ¿no? Yo destacaría, ¿cómo decirlo? En un momento que vivimos ahora de posmodernidad, de confusión, de que todo vale y todo no vale, yo creo que esta novela lo que intenta, perdón, este ensayo, siempre digo novela, este ensayo lo que intenta es analizar un punto literario, unos libros que nos dan un poco de la época, nos dan la época, esa época que vivieron nuestros ancestros. Voy a leer la 43, que aquí lo pongo muy bien, espera un segundo. Dice, sin duda, es importante, sobre todo por lo que afecta a la reflexión. Y además, podríamos pensar en qué interés pueden tener estas novelas que hablan de la juventud de los años 50 y 60. Estos jóvenes han sido nuestros padres, nuestros abuelos, y una sociedad que rescata y rastrea cualquier atisbo de cultura sumergida. Es importante crear y recrear todo un panorama no imaginario que nos devuelva la impronta de la vida cotidiana de aquel tiempo. Para mí este ensayo, o las novelas, esta serie me ha ayudado a recuperar la intrahistoria. Sí, las vidas cotidianas, las vidas de la gente, yo creo que va en esa línea. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el analizar a través de la literatura, analizar el reflejo de la sociedad en la literatura. Eso es muy interesante, porque la literatura es libre para crear personajes, pero esos personajes siempre son un trasunto de lo que existe en la realidad. Entonces yo creo que nos devuelven esa etapa, esa vida que los libros de historia te dicen tal día surgió el golpe de Estado, no sé qué, no sé cuántos, te hablan así, en cifras frías. Pero aquí tenemos la vida de la gente con las características de racionamiento en las novelas, ¿no? Tenemos toda esa, ¿cómo decirlo?, esa humildad. Porque la vida, lo digo varias veces en el ensayo, en las ciudades se vivía mucho peor que en el campo. En el campo la gente tenía animales, tenía huertos, en la ciudad se vivía muy mal. Y entonces eso está reflejado en cierto modo en las novelas. Tú misma lo dices en la conclusión, comentas, las hermanas Matáis han cantado y contado con una prosa altamente estilizada y imagina los temas de antaño, reflejando una realidad canalizada por la sutil pluma de la literatura. De esta manera nos han mostrado que la voz de la mujer debe narrar las cosas desde su perspectiva. Se han elegido sujetos con la capacidad de transmitir a los nuevos tiempos las problemáticas de las mujeres de su época. Vale, ¿y cómo definirías la aportación de las hermanas Matáis a la literatura de los años 50 y 60? Pues yo veo lo que te acabo de comentar, el hecho de una mujer narrar desde su punto de vista, con su propia voz, para mí eso es un gran hallazgo. Su perspectiva, su voz y su estilo. Porque entre las dos hermanas, entre las dos escritoras, hay un estilo propio en cada una de ellas. Defínelo un poquito. Sí, por ejemplo... porque Lucila, además, perdona, llegó hasta el 2001. Sí, exacto. En los años 80 escribió todas estas. Ella escribió sí, que fueron, ya cogía otra línea, ya como tú comentas también entra la transición, luego la democracia y llega hasta nuestro siglo. Sí, y ya era la literatura ya que se llevaba, decía mejor literatura. Entonces, cuéntanos un poco la proyección de cada una de ellas. Sí, claro. Esa es mi hermana. Sí. Es que esta familia tiene tantos sentimientos. Hemos sido una familia, y somos, que nos hemos querido todos tanto. Yo creo que el amor de la familia hace también que su forma de escribir tenga un alma especial.
a mi modo de ver, porque el cariño hace mucho. Y somos una familia maravillosa. Gracias, Alicia. Pues yo lo que veo es, a mí me sorprendió sobre todo, y por eso empecé el ensayo, que chicas tan jóvenes, mi madre tenía 19 años cuando empieza la primera novela, bueno, eso, 19 años, que trabajaba en una oficina hasta las 7 de la tarde, hasta las 8, que llegaba a su casa y que se podía... Lo digo porque antes se podía ir a las academias a estudiar inglés, donde me gustaba mucho el inglés, se podía comentar. Pero ya no podía ir, salía tan tarde que no podía ir a ninguna academia a seguir estudiando, ¿sabes? O sea, esta vez comentabas a las 4, pero salías a las 8. ¿A dónde ibas a estudiar? Pues que acabas a las 7. A mí me sorprende esta mujer, tiene 91 años y tiene una memoria excepcional. Es una novela andante. Pero es verdad, la gente salía a las 7, no se podía ir, si quería un cine, si quería ir a estudiar. Pero a las 8, ¿dónde ibas? Pues nada, una botecita por el centro, la calle La Paz, que era el paseo, la calle La Paz, y luego al Cabril, y de casa. Pero no podías ir a continuar tu formación, no podías, no había dónde. A las 8 de la noche. Siempre he vivido con ella en esos años. Pero si trabajaba también, como era. Entonces, a mí lo que me sorprendía era que trabajaban muy duro todo el día con una partida y luego llegaban a casa a las 8, 8 y media y se ponían a escribir. Se podía escribir o bien a mano o bien en una máquina que posteriormente compraron. O sea, después la primera novela había antiguamente te mecanografiaban. Tú querías una carta a una oficina o algo y pasaban las personas que hacían. Y en el momento que lo sabían, había unas personas que escribían. Yo mi primera novela me la escribieron ellas para poderla mandar. No tenía máquina de escribir. Entonces a mí me sorprendió eso, claro, es la juventud, es la ilusión por el futuro, porque al final de los años 50 ya se respiraba otro aire, a partir de ahí ya se respiraba otro aire, otra confianza en el futuro. Y entonces lo que he querido sobre todo es rescatar estas dos escritoras, luego mostrar el carácter literario de sus obras, que son todas, tienen gracia, tienen unas tramas como muy interesantes y no pierden en calidad ni en profundidad para describir personajes, situaciones o paisajes. O sea, es una pasada cómo describen las situaciones, sensaciones, pensamientos y paisajes y cómo a la vez las novelas avanzan. Como Trenes en la noche que diría Truffaut decía, las películas avanzan como trenes en la noche, pues las novelas avanzan como trenes en la noche, como chicas en la noche. Bueno, la cuestión, poner en valor estas escritoras, dos, destacar el carácter literario de novela que si ya se volviera a publicar podría leerse como un clásico de los años 50, valenciano, todo hay que decirlo, es que eso hay que decirlo, que a veces escuchas escritoras valencianas y te vuelves loca. Yo las tenía en mi casa. Luego, rescatarlas e invitar a su lectura, invitar a la gente a su lectura. Yo las he conseguido por segunda mano, como puedo, ¿no? Y poner en valor a estas mujeres que aparte de, ya trabajaban, eso también lo pongo en el ensayo, ya no eran amas de casa, ya no eran el ángel del hogar, eso había pasado. Porque el ensayo de Carmen Martín Gaite, que analicé para hacer esto, el ensayo que se titula Las mujeres de la posguerra, o algo así, ¿no? Martín Gaite, ¿dónde la tenemos? A ver, aquí, Usos amorosos de la posguerra, vale. En este ensayo habla de las mujeres de una generación anterior. Y sí que es verdad que habla del hogar, de eso y el bullying. No, en estas obras hay otro tipo de mujer. Bueno, pero eso eran las burguesas, porque obreras ha habido siempre y mujeres que hacían todo pero yo de creo jornada. que una cosa, yo creo que entre burguesas y obreras, la clase media en Valencia, que es muy potente, muy fuerte, la clase media en Valencia son estas escritoras y otras más. Sí, claro. Pero es eso, porque claro, en Madrid, imagino, pues el edificio en Madrid, la gente rica, tal, las obreras. Por eso digo que esa visión de la familia burguesa, del ángel del hogar y tal, es un ideal, Sí, ¿vale? Que no se corresponde con la mayoría de las mujeres Ya que te tenían que entiendo, trabajar para ya te sacar entiendo, adelante ya te su entiendo, familia. ya te entiendo, sí. Había muchísimas que la familia entera dependía de ellas. Claro. En esas jornadas. Y ahí te casabas y te apartabas del trabajo, ¿eh? Porque estaba mal visto. Todavía te casabas. Porque estaba mal visto de trabajar. Hay una segunda parte, porque el madre del ensayo empieza efectivamente diciendo cómo surge el título, la introducción, hace una biografía de ellas, le hace una entrevista a María José y va hablando del estilo, los temas, los personajes, pero luego hay una segunda parte que es Marc en esencia. Es un ensayo de Marc, que son los aspectos relevantes, y donde ahí no dejas Y te con cabeza. Ahí hemos una por todas. y esa es, claro, ahí
ella hace un análisis histórico de la época, pero desde el punto de vista alemán. Y ahí habla de la genealogía y los referentes que podía encontrar en dónde ubicar estas novelas. El concepto de la feminidad y el concepto del feminismo. Con lo cual, hace esa separación, pero se hace esa disonancia que tú tratas de esos dos conceptos que los dejas muy claros cuando hoy lamentablemente están muchas veces muy confusos. Hablas de la sororidad, pero hablas de las novelas para chicas, de lo que era la novela rosa y haces ahí una denuncia muy clara de lo que suponías. Y luego ya entras en el cristianismo entrando de la época. Es decir, también hace todo el análisis de lo que suponía el papel de la Iglesia, de la educación católica, tanto en ellas como en el peso que tienen en las novelas para dejar esa impronta. Entonces, ¿cuánto de ti hay también en este ensayo? ¿O qué te ha aportado, qué te ha servido para descubrir a ti? No solo las novelas, sino tu análisis personal. Pues yo he disfrutado muchísimo leyéndolas todas, lo he disfrutado muchísimo. Han sido para mí un descubrimiento, porque claro, leemos tantas cosas que no tienes tiempo. Yo las había leído de joven, no me acordaba muy bien. Entonces para mí es un descubrimiento, las he disfrutado muchísimo y entonces por eso hay que ponerlo en valor. Quiero decir, esto tiene interés, esto hay que decirlo. ¿Y cuánto hay de mí? Pues de mí hay que yo analizo mucho la realidad, porque claro, vivimos ahora, hoy en día, como tú dices, se confunde todo. Y entonces el decir feminista, hay gente que le duele decir soy feminista, y el feminismo es un humanismo, y el feminismo es ecología, y ecología es estar en la vida de la vida, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo he querido un poco dar cuenta de la actualidad de estas novelas. He comentado antes que las considero clásicas, pero por la actualidad que tienen, no pasan de moda, no se han quedado desfasadas ni de modés, nada. Entonces, eso es lo que tienen de interesante, que son novelas que hablan al lector del siglo XXI, y yo creo que hablarán al lector del siglo XXII, no lo sé, pero si fuera así, pues no sé si estaría bien o mal, porque la verdad. Y también es cierto que en los momentos que vivimos de confusión, en que todo vale y tal, y volvemos un poquito hacia una especie de, por ejemplo, el tema de los estereotipos femeninos y masculinos, chico-chica. Hoy en día en los colegios ves a los niños de una manera, las niñas de otro, muy marcado, el estereotipo de chico y de chica. Cuando entendemos estar... Sí. El otro día, hace muy poco, este fin de semana, yo voy siguiendo mucho el movimiento Trade Wife que hay en Estados Unidos, Trade, que es de tradicional, Wife de esposa, y que se está moviendo mucho, que es la recuperación de las mujeres de los años 60, la clase media de los años 60, niña estupenda, bien peinada, sumisa, tal. Y aquí se intenta limitar con alguna influencia como Roró. No sé si habéis oído a Roró, pero Roró es una chica que sale modosita, buenísima, tal, que le hace hasta la pasta con los macarrones a su chico para cuando llegue a casa de trabajar. Y ahora se está lanzando por parte de plataformas estadounidenses literatura para chicas, basada en el prototipo de este tipo de mujeres. Y claro, eso es peligrosísimo. Es totalmente anacrónico, y ya te digo que los personajes de estas novelas no eran así en los 50. Ya habéis escuchado hablar de Joana. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay como una especie de vuelta atrás, vuelta de tuerca. Entonces, yo creo que hay que ir hacia adelante, caminar hacia adelante, y estas novelas son muy modernas, tienen una gran modernidad, se pueden considerar clásicas, no han pasado de moda y te plantean situaciones, hombres, mujeres, niños, me interesa mucho también eso. Son novelas que reflejan la sociedad entera. Sí. Hay abuelitos, hay niños, hay papás, hay mamás, hay parejas jóvenes. No solo está el chico y la chica, y lo más importante, no. Es un reflejo de la sociedad. Entonces son muy ricas en matices y en decir, es que esto es el mundo, esto es la vida, estos somos nosotros, abuelitos, niños, todos. Entonces yo creo que tiene mucho que decir y que, ya te digo, a mí me han dicho muchas cosas. Entonces yo digo, uy, son muy actuales y ya te digo, son unos buenos clásicos. Que yo este año es que me dio por leer clásicos. Digo, pues mira, a la mochila, que este año me he dado por leer clásicos, que me encantan los clásicos. Digo, pues este año son clásicas en el buen sentido. Clásicos, algo que no pasa de moda. O sea, lo clásico es más en el sentido que no pasa de moda, es algo que lo puedes leer de este siglo y que viene del otro. Eso es lo clásico. Y no lo que hay que ir clasicona, es otra cosa. Bueno, pues mi última pregunta, antes de que tú hicieras lo que de aprieto. Sí. Dinos una de las novelas de cada una de ellas con la que te quedarías. Pues mira, yo os lo digo muy bien. Bueno, estoy muy leída. Yo no tengo muy leído todo. Mira, Crisis, la novela de estudios literarios es una maravilla, una joyita.
porque la chica era una mujer policía, una mujer Sí, policía. salieron en este año. Estaba en América, ambientada en América. Salieron en este año las Sí, mujeres lo policías. comentas con la que en ese año Claro. salieron los diferentes. Es que también lo interesante de las novelas es que no se quedan en la España de la posguerra, que estamos hasta aquí arriba de la España de la posguerra, películas, novelas. No, no, no. Ellas viajan con la imaginación. ¿Qué es lo que tiene la literatura? Viajo para imaginar en otra situación tal, para ponerme la piel del otro. Entonces aquí hay un ejercicio de empatía muy interesante. Bueno, pues Kipling es una novela que desde el punto de vista literario es maravillosa. Descripciones, el concepto del chico respecto a una mujer que le tiene un poquito de... porque ella es muy moderna. Yo la consideré, mira, la primera tuvo un éxito cuando tuvo Es- 12 ediciones y rodeada de toda la gente. Iban por la calle los antioscos y decían, tiene, no se ha agotado. Mira, Sin que le dijeran el título. Fue una cosa, yo creo que eso fue un poco de Esa misterio, sí. porque la primera novela que escribo es un misterio. Bueno, el caso es que, y la segunda era más tostón, esa era más Tostón dice ella. A mí me ha encantado porque ni hay mucha... éxito ni nada. Y para mí eso porque es más filosofía. Más filosofía. Y entonces era más pesado. Porque hay profundidad, pensamiento de... la gente que más doctor. A mí también es la que más me gusta, pero... Bueno, también tiene mucho encanto porque es una chiquita joven y es varios guapos, y es un escritor, un artista. Son todos personajes especiales, un artista, un escritor. No son chico guapo, chica guapa. No, son personajes especiales, tienen algo. Y aquí tenemos al malo de la película. La chica que acaba con el malo, a las chicas no les puede gustar los malos. Les tiene que gustar las personas auténticas y verdaderas. Y aquí tenemos también de aventuras, que hay aventura, hay neorrealismo, hay realismo mágico en esta. Hay de todo, es que son muy variadas, son muy interesantes. Y respecto a las de mi tía, bueno, mi tía tiene la trilogía, vamos a los años 80, mejor. La trilogía de los niños tristes, que la ya escribió en los años 80, que son una verdadera joyita de poesía, no me sale, de prosa poética y sobre todo también de realismo mágico y de personajes, se fija también en la infancia, como esos mundos, la infancia como el mundo del dolor, porque claro, ellas vivieron la posguerra y entonces muchas están situadas en Alcoy como esta y son verdaderas joyitas, verdaderas poesías y son una maravilla, son prosa poética y a mí me encanta. El muro es una maravilla también, no, me gusta mucho la de Tónica un desencanto, ¿dónde está? Tónica un desencanto, no has traído, mira, porque ahí se muestra el cambio y la transición, cómo la gente se empieza a separar, los hombres tienen amantes públicamente, la mujer se suicida, una pasada de crítica social a lo que estaba pasando, con la supuesta revolución sexual que nos vendieron a las mujeres en los años 70, y eso está ahí. Está en la novela de mi tía y está en el ensayo. Supuesta revolución sexual, según la cual las chicas jovencitas tan monas y que trabajaban seducían a maridos casados por tristes maridos y entonces ahí la mujer ya no sabía qué hacía o se suicidaba. Bueno, una pasada de críticas todas las novelas, una mirada inteligente, todas ellas, mirada inteligente, mirada de mujer, mirada empática, mirada hacia la vida, el valor hacia la vida y respeto. Y eso son años 50. Entonces, hay una maravilla. Yo creo que tendríamos que acabar leyendo un trocito, tendrías que leer un trocito de una de las novelas, ¿no? Tu ensayo no va a Bueno, pues claro, pero las novelas ¿quieres leer algo? La distribución era nacional o regional solo. ¿Y qué tiradas se hacían de esas Mamá, lo novelas? sabes tú. Si te la radiaron en Madrid, la distribución era nacional, ¿no? Distribución nacional, ¿no? Porque si radiaron en Radio Madrid... En toda España era, en toda Y era España. la compañía de actores de Radio Madrid, que eran Para radiar. claro, ahí era una maravilla. Yo me grabé, mi marido, que entonces era novio con tu marido, y grabamos una capítulo, lo veíamos por los canales de Madrid, pero estaba el cartel de la noticia, pero la gente se formalizó tanto como la novela. Entonces los dos, Estaría bonito. tener mi operación. Estaría bonito. A ver qué editor en valenciano podemos hacer. Llorando, hablando y llorando, escribiendo la carta. Es una maravilla, es que me sale para tener una relación, pero eso ya no se recupera. Vale, si viene para que lo tienes que olvidar, es el caso. un par del estilo. Antes yo tuve Kipling, ¿vale? De mi madre, Sí. ahora leo de La Casa de los Silencios, de mi tía Lucila Matáis. La oscuridad me envolvía. Parecía extraordinario no sentir el miedo, ni casi el frío que entraba por el cristal roto. Era como alcanzar un lugar donde solo yo podría entrar. Respiré hondo, cerrando los ojos, y permanecí mucho tiempo pegado a la pared, que estaba empapelada de amapolas.
totalmente entregado al golpe de la soledad, de pronto me alcanzó una voz, un suspiro, un déjame, déjame, por favor, y abrí los ojos. La oscuridad seguía siendo total, pero mis ojos poco a poco se acostumbraron a ver. Comprendí que no estaba solo, ni era íntegramente mío el aislamiento. Alguien lo compartía. Son novelas muy introspectivas, muy de carga psicológica. En este caso es un niño el que está hablando. Y son novelas todas muy, muy cortas, que por eso se leen fácilmente, pero con una literatura muy cuidada y muy elegante que va a la introspección, a lo íntimo y a lo privado, lo privativo de la gente. Hay una de la tía que desarrolla mucho el ambiente de la casa de la tía Lea. Sí, que debe ser esta, es esta. La casa de los niños. La infancia en Alcoy y es eso que recogen un poquito esas infancias doloridas, donde había tanto silencio, los adultos callaban cosas y tal. Y muy interesante, la verdad. Me parece que son un testimonio muy interesante de una época que han vivido nuestras padres, abuelos. Y ahí queda esta. Muy bien. Pues, tú misma. ¿Hay preguntas o algo? ¿Alguien va a contar? Sí, las preguntas. Gloria. Sí, os lo digo, mira, yo os he recomendado algunas, pero bueno, yo las he comprado por internet, que es muy la mano, porque ella tenía un ejemplar solo. Y se puede comprar. Claro, y entonces yo me metía en páginas de libro y todo eso, que son de segunda mano, me metía y iba consiguiendo. Que he ido consiguiendo, sí, y valen a por 5 euros, claro, sí, pero yo he ido consiguiendo más así para tenerlas yo. Yo es que me apetece leer porque igual mi madre ha leído alguna. Pues, en aquella época en Madrid no compraba las novelas, ibas al kiosco y te las cambiabas. Cuando terminaba de leer, Sí, las leías. sí. Y me pasó algo parecido a lo que le pasó a un pequeño más joven. Mi madre estaba tan enganchada a estas novelas que se ponía a enganchar y me decía, venga, sigue leyendo. Pero ahí se ve cómo se compatibiliza las mujeres, que tienen que trabajar, pero a la vez necesitan ese alimento espiritual. Yo creo que si soy o he sido buena lectora es gracias a esos momentos.